valiente que no teme a lo que siente. 3. Dios mío, no te lo lleves. Mamita, recemos. Dios nos tiene que escuchar. El ángel de la guarda va a proteger y salvar a tu hijo. Ten fe. Ángel de la guarda, dulce compañía. ¿Cómo pudiste mandar a matar a Nicolás? ¿Cómo hiciste algo así sabiendo que yo lo quiero? ¿De qué está hablando? ¡No me mientas! ¡Me lo dijo Willy! Están operando a Nicolás porque le pegaron un tiro. No sé de qué está hablando. Fue uno de tus hombres. ¡Tú lo mandaste a matar! A ver, por Dios, no es cierto. ¿Cómo voy a ser capaz de matar a un niño? A alguien que es importante para usted, por Dios. Mi princesa, no me diga eso sabiendo cuánto la amo, por favor. ¡Me lo dijo Willy! Fue un hombre del verdugo y el verdugo eres tú. ¡Mi papá! Se lo juro que yo no fui. Fui yo. Yo ataqué a Juan Marcos Arroyo porque se lo merecía. Tenemos una declaración exclusiva. Fernanda del Castillo. No puedo decir que sea un gusto escucharla. ¿Ah, no? No. Más allá de que nos interesa su testimonio, usted es una asesina confesa. No, soy mucho más que eso. Soy una mujer orgullosa de sus actos. Soy una mujer que si tuviera la oportunidad de vivir 2 veces, haría lo mismo. Vengarme del hombre que me heló la sangre. Increíble. Mi hija no cambia. Está loca y además es estúpida. Se sigue arriesgando. No. No diga eso, don Bernardo. Mire, yo a su hija la admiro. En serio, no me mire así. ¿Sabe por qué la admiro? Porque tiene coraje, porque tiene fuerza y además porque se quiere comer el mundo con el amor que ella tiene. Sí, nada más que eso no es amor. Eso es revancha, un orgullo mal entendido. Y eso que está haciendo mi hija es un suicidio. No. Ay, don Bernardo. Mire, usted no sabe cuántos hombres en esta vida quisieran que Fernanda se enamorara de ellos como ella está enamorada de Juan Marcos. Sí. ¿Usted nunca amó? ¿Usted nunca sintió que una pasión le quemaba las entrañas? ¿Usted nunca sufrió por el desprecio de alguien? Porque yo sí. Mi corazón fue prisionero de Juan Marcos. Él lo pisoteó. Lo destruyó. Y ahora yo quiero hacer lo mismo. Es más, quizás hasta le arranque el corazón, como él hizo conmigo. Si es que tiene, claro. ¿Qué está haciendo aquí? Esperando que se parezca a alguno de los hombres del verdugo. Me extraña. Creí que era un poco más inteligente, que se estaba inventando un plan. No tengo tiempo para planes ni para estrategias. ¿Quiere que se lo explique? Muy bien. Mi sobrino se está debatiendo entre la vida y la muerte. A mi hermana se lo robaron hace muchos años cuando ella era una jovencita. Finalmente lo recuperó. ¿Y ahora este infeliz se lo vuelve a quitar? No se lo voy a permitir de ninguna manera. La sangre me está hirviendo. Y te juro que no me hace falta ningún plan. Simplemente lo voy a agarrar. No quiero planes. Sin un plan, vamos a acabar todos muertos, Miguel. Todos queremos atraparlo. Sí. Pero no queremos tu final. Queremos su final.
demonios están haciendo aquí? Nos quedamos. No. No me mire así. Por favor. Yo sería incapaz de hacerle daño a una persona que quiere a mi hija. Sería incapaz de matar a un niño. Por Dios. Mi hija es producto del amor. Es lo que más amo en la vida. Créame. Yo a usted la quiero. Pero un hijo sobrepasa todo. Entiéndame. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Te creo. No creo que seas capaz de lastimar a un niño. Jamás. Eso quiere decir que ya me empezó a conocer. Y entre más me conozca, más me va a querer. Ay. Samantha. Ay, ¿cómo estará, pobre? ¿Y cómo debe estar mi princesa? Con lo que quiere ese muchacho. Señor, qué pena interrumpir. Necesito que hablemos en privado, urgente. ¿Qué pasó? Verdugo. Jesús Matamoros lo está buscando en el pueblo y quiere hablar con usted. Matamoros lo maté. Resucitó. Ah. Voy a averiguar algo. No podemos permitir de ninguna manera que esos narcotraficantes salgan con la suya. Nunca. Está bien, vamos a hacerlo. El verdugo llamó. Viene para acá. Pero ¿cómo que no puedes rastrear la llamada, por favor? Tienes que averiguar de dónde está llamando esa mujer, ¿ok? Me llamas. ¿Qué pasa, Duval? Nada, cosas internas. ¿Cosas internas? Mi hijo se está muriendo en un quirófano, Duval. Yo soy una mujer fuerte y no me voy a echar a morir. Pero si no estoy en Colombia es porque Nicolás, mi hijo, me necesita. Cuando se recupere, se lo juro que esa gente se va a arrepentir de haber nacido. Sammy. Quiero saber ahorita mismo qué es lo que está pasando. Fernanda del Castillo llamó a un programa de radio donde hablaban de ella y de Juan Marcos Arroyo. Yo quiero saber si eso tiene relación con el atentado contra su hijo. Hola. Sufres, perra. Sufre como sufrí yo cuando mataste a mi hermano. ¿Tú mandaste a matar a mi sobrino? Así es. Pero tú eres la que debería estar muerta. Pero tranquila. Tranquila que es solo cuestión de tiempo. Tarde o temprano vas a terminar bajo tierra. Así como mi hermano el Tucán. Ven y mátame. Mátame ya, a ver si puedes. A ver si tienes el valor suficiente. ¡Alguien! ¡Ayúdenme! No esperemos más. Vámonos de aquí. Estamos yendo a una muerte segura. No opino nunca igual que esta mujer, pero ahora sí. Gracias, policía. Primera vez que un policía está de acuerdo conmigo. Sí, primera vez que yo estoy de acuerdo con una delincuente. ¿Este que le...? Bueno, ya por favor, dejen de pelear, ¿sí? Yo tengo un presentimiento. Yo también. Que vamos a estallar por el aire. Ahí están. No puedo verte así. Me duele el alma, el cuerpo, el corazón. Me enteré de lo que pasó. Tu papá sería incapaz de hacerte algo así.
Lo conozco muy bien. Estoy segura de que él no fue. Rosario, necesitamos un favor. Necesitamos un teléfono. Queremos saber cómo está Nicolás. Perdóname, pero no puedo sin la autorización del verdugo. Por favor, ¿no te das cuenta cómo estoy? Necesito saber de él. Cree en tu papá. Él no fue, lo conozco muchísimo. Él jamás haría algo así en contra tuya. Lo conozco como si fuera mi hijo. Bueno, hola, necesito saber qué pasó con Nicolás del Castillo. Laura, ¿eres tú? Sí, soy yo. No tengo tiempo de preámbulos. Necesito saber cómo está el niño. Mira, tú no puedes desaparecer y de repente llamarme así como si nada. No tengo tiempo ahora para hablar. ¿Cómo está? Lo están operando y no sabemos nada todavía. Sé que dicen que uno de los hombres del verdugo fue quien lo atacó, ¿es verdad? No es una sospecha, ya lo confirmé. Y ya sabemos por qué también. Permiso. ¿Laura? Laura, fue por mí. Me acaban de llamar porque maté al Tucán. Es el hermano el que me llamó. Lo maté cuando me atacó y quiso llevarse a mi hijo. ¿Pero tú qué sabes? ¿Dónde estás, Laura? No fue una orden de tu papá. Señor, si usted quiere, entramos nosotros. Espere, Ringo. Quiero saber quién se está haciendo pasar por Jesús Matamoros. Puede ser el imbécil de Miguel Valdés. Ringo. Jefe. Dichosos los ojos que lo ven. ¿Usted qué hace acá? Usted debería estar en Los Ángeles con doña Victoria cuidándola, ¿no? No aguanto más. ¿Sabe qué gente hay en esas camionetas? ¿En qué quedamos? ¿Me debe una explicación? ¿Sí? Estoy esperando que me hable. ¿Se le comieron la lengua a los ratones o qué? Canario, hermano. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo va a dejar a doña Victoria sola? ¿Qué pasó? A Nicolás lo atacó uno de tus hombres. Quiso vengar la muerte de su hermano, del Tucán. Ángela, ¿qué sabes de Nicolás? Al fin, Miguel. Dime que estás bien. Sí, estoy bien, hermana, pero dime, ¿cómo está Nicolás? Todavía no hay novedades. Pero ya sabemos que el hombre que lo quiso matar quiso vengar a su hermano. Al narco que maté, el Tucán. Como en la vida, ¿no? Porque usted es buen muchacho. Pero uno comete errores. Fíjese, me acaban de llamar a decirme que usted le disparó a Nicolás del Castillo, a un niño. ¿Ah? No, verdugo. Usted sabe que nosotros no matamos niños. En realidad... ¿Qué pasó? Yo mandé a matar a Samantha y... ¡Señor! ¡Lo sigo! Justicia divina. Nadie me toca a un niño. Al menos ya sabemos por qué lo hizo. Venganza. Esa gente no deja pasar una muerte. Yo, la verdad, créame, yo no doy más. Estamos mezclados con una gente a la que no pertenecemos y ahora mi nieto... Nicolás pagó por mí. Yo no me lo puedo perdonar.
¿Qué pasó, Willy? Nicolás.